Saludos, mi nombre es Nayib Contreras Villasís, soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la carrera de Ingeniería Mecánica. Hoy vamos a tratar sobre dos temas importantes, los cuales son representación gráfica de la curva característica de transitores y análisis de circuitos transitorizados con corriente directa. Bueno, comencemos con el primer tema. La representación gráfica de las curvas características de transitores. Estas gráficas reciben el nombre de curva característica de transferencia. Las curvas que se obtienen son muy similares a las de un diodo cuando se polarizan directamente. Estas características también se conocidas como familia de colector, ya que son correspondientes a la tensión e intensidad del colector. Mediante estas curvas podemos determinar los efectos que producen las variaciones de la tensión, de polarización de la tensión de entrada sobre la corriente de la base. Estas gráficas reciben el nombre de curvas características. En la siguiente imagen vamos a ver una curva característica. En la siguiente imagen podemos observar una curva característica donde tenemos la intensidad del colector, la tensión de salida, tenemos los voltajes aquí de 0,5 y el voltaje de 0,7 y nuestra curva característica que pasa de 0,5 y termina en 0,7. Las características de la intensidad del colector. Estas características también son conocidas como la familia del colector, ya que son las correspondientes a la tensión e intensidad del colector. En la siguiente figura se muestra una familia de la curva del colector para diferentes valores constantes de la corriente de la base. La intensidad del colector, del voltaje del colector en efecto Earle. Cuando se operan en la región activa de los transistores de unión bipolar BJT, muestran algunas dependencias de la corriente del colector sobre el voltaje del colector, con el resultado de sus curvas características, intensidad del colector y la tensión de la base. No son curvas rectas perfectamente horizontales. Para ver esta dependencia, lo cual mostraremos en la siguiente imagen. Aquí tenemos una curva característica de la intensidad del colector para un transistor NPN en su modo activo. Tenemos una intensidad del colector dada en miliamperios. Alfa por 4 es igual a la intensidad del emisor, que es igual a 4 miliamperios. Alfa por 3, que es igual a la intensidad del emisor, esto es igual a 3 miliamperios. Alfa por 2 es igual a la intensidad del emisor, este es igual a 2 miliamperios. Alfa por 1 es igual a la intensidad del emisor y esto es igual a 1 miliamperio. Aquí tenemos la tensión de salida que está en voltios. Como pueden observar, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sobre nuestro segundo tema, que es análisis de circuitos transistorizados con corriente directa. Para poder analizar circuitos eléctricos en corriente directa vamos a ver algunas definiciones que nos ayudarán a comprender mejor los comportamientos mencionados anteriormente. Un circuito eléctrico consiste en varios tipos de elementos conectados por un conductor. Por ejemplo, en el circuito eléctrico puede ser el siguiente. Esto vamos a verlo en la siguiente imagen. Tenemos un circuito el cual está compuesto por dos resistencias, por una fuente de voltaje, por un capacitor, por una tierra física o neutro, por una inductación o bobina. Donde los elementos del circuito pueden ser resistencias, inductancias, capacitancias y fuentes de voltaje, entre otros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.